Vamos a leerte la palabra primeramente en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén, gloria a Dios. Vamos a leerte otra porción de la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén, gloria a Dios. Recientemente, tan reciente como anoche, he tenido un sueño que quiero compartirlo con ustedes. Le he dicho que el Señor mayormente me muestra las cosas a través de sueños. Pues anoche tuve un sueño con respecto a esa situación de los niños y quiero compartirlo con ustedes. Para el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia. Antes de eso, quiero compartir con ustedes otro sueño que yo había tenido, que no lo he compartido, con respecto a las naciones. Porque hay una similitud en estos dos sueños. Hay algo en común y ustedes lo van a descubrir. Hay algo en común. Resulta que yo no hace mucho estoy soñando que yo estoy jugando en uno de los parques de aquí de Estados Unidos estaba mi hijo Samuel, mi esposo y mi hija Renata, la más pequeña. Mi hija mayor no estaba. Y yo veía como una nube negra venía arropando todas las naciones. Desde el lugar donde yo estaba, yo podía ver todas las naciones, como esa nube negra venía arropándola. Cuando esa nube pasaba, se llevaba todo, y la gente y todo lo dejaba desierto y en oscuridad. La última nación que llegó fue aquí, Estados Unidos. Y cuando venía la nube, yo salí corriendo con el niño y mi esposo con la niña. Pero la nube alcanzó a mi esposo y a la niña y se los llevó. Y yo venía corriendo, y como yo quería correr rápido con el niño, yo le venía diciendo a él: di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo pensaba que yo diciendo la palabra yo iba a correr más rápido. Y yo venía di, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y como yo lo veía que él no lo decía con fuerza, yo le decía: dilo con ánimo, todo lo puedo en Cristo que nos fortalece, y corriendo. Cuando llegamos a la casa corriendo, ahí ya la nube ya había pasado, pero no nos llevó. Resulta que cuando estoy en la casa estoy sintiéndome mal, queriendo llorar porque la nube se llevó a mi esposo y mi hija. Pero yo seguía diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pensaba que yo estaba sola con el niño y que la nube se había llevado a todo el mundo. Y yo veía como esa soledad como un pueblo fantasma que no me gustó. Porque así mismo en el 2018, cuando el Señor me mostró lo que pasó ahora en el 2020, así fue que yo vi todo como un pueblo fantasma. En ese momento llega una joven que yo conozco, una niña que está muy usada por el Señor. Y ella llega en el sueño a mi casa llena del Espíritu Santo. Y ella me dice: hermana, ¿qué le pasa? Digo: ay, hermana, que se me llevó la nube a mi esposo y a mi hija. Ella estaba llena del Espíritu Santo. Y yo fui a darle un abrazo. Cuando yo la toqué, también el Espíritu Santo me llenó a mí. Y en ese momento entra mi esposo y mi hija por la puerta, que la nube lo había vomitado. Y entraron hasta más bonito que como estaban. Y la niña me dijo: hermana, siga declarando la palabra, que solamente declarando la palabra obtendremos la victoria. Amén, gloria a Dios. Yo ese sueño se lo comenté a algunas personas, pero no hice video para ese sueño. Porque no hace mucho que yo me he levantado de donde el enemigo me quería tener postrada, para que no hablara, Me inyectaba diferentes cosas en la mente, pero aquí estamos levantados, en pie de guerra, en pie de lucha, para hablar la verdad de Cristo y para hablar lo que el Señor me muestra simplemente, sin más nada y sin añadidura, lo que el Señor me está mostrando. Pues anoche yo me estoy soñando, ya yo le había dicho anteriormente que del ataque que se está mirando que viene para los niños, el Señor está hablando y mostrando de un ataque que viene para los niños. Yo no les sé decir cuándo, cómo ni dónde, pero viene un ataque para los niños.
Y yo siempre he dicho que cuando Dios muestra algo es porque Él está en control de la situación. Pues anoche yo me sueño y cabe destacar que en el día de ayer, miércoles 11 de agosto de 2021, yo estaba libre de mi trabajo. Pero yo tenía unos planes y el Señor cambió mis planes y me movió a quedarme en mi casa en ayuno y oración, intercediendo por los niños y las naciones principalmente. Y así lo hice el día entero. Me quedé aquí en mi casa intercediendo. Pues anoche yo me estoy soñando que yo estoy llegando con unas personas a un parque. Cuando vamos entrando a ese parque estaba todo oscuro. Y cuando vamos entrando al parque alcanzo a ver en un árbol una niña como de unos 13 o 14 años ahorcada. La niña estaba ahorcada y eso estaba ahí lleno de gente y nadie estaba haciendo caso, solo la miraban de lejos. Y estaba la niña ahí ahorcada en el árbol. Y cuando vamos entrando, según vamos entrando y vamos caminando y pasando por el frente de ese árbol, yo veo que hay una niña de unos 4 o 5 años también con un lazo, amarrando un lazo, bendito Dios, amarrando un lazo. El Señor reprenda al enemigo en el nombre de Jesús. Amarrando un lazo para atárselo en el cuello y ahorcarse también. Y cuando yo vi eso, yo veo que nadie está haciendo nada. La gente está viendo que la niña está haciendo eso y nadie está haciendo nada, Padre Santo. Y cuando yo veo que la niña, yo quiero ir a socorrer a la niña, que quiero ir a quitar el lazo, ya la niña se había tirado el lazo al cuello y ya se había tirado a ahorcarse. Quedó la niña guindando, pataleando. Y a uno de los que andaban conmigo, yo, ay, por favor, como él era un hombre, yo le dije, agárrala, súbela para arriba y bájala, que ella está viva todavía. Le digo yo a él. Y cuando yo ya pensaba que la otra estaba muerta. Y cuando digo, bájala, a lo que yo llamo el 911. Cuando yo llamo el 911, yo le estoy explicando la situación y ellos me preguntan la ubicación donde estamos. Oigan esto, señores, frente al parque había un precinto, pero ahí nadie estaba haciendo nada. La niña en la baja y la ponen en una mesa, ahí, la niña pataleando, yo intercediendo al mismo tiempo, dando la dirección, pero intercediendo también. Y cuando le digo yo, bueno, yo no sé esta dirección bien cómo es, pero aquí frente al parque hay un precinto. Y el precinto es el número 333. No sé, mis hermanos, qué significa ese número, pero algo significa. ¿Saben por qué? Porque ese número yo lo veía por donde quiera en ese precinto. Lo veía en grande en la entrada, lo veía en carteles, lo veía por donde quiera ese número. 333. Y cuando al lado del precinto, digo yo, y aquí al lado del precinto hay una iglesia evangélica. La iglesia estaba cerrada y se veía como una iglesia chiquita y estaba cerrada. Digo, y al lado del precinto hay una iglesia evangélica. Yo le estoy dando los datos a ellos para que ellos puedan llegar. Cuando yo suelto el teléfono ya, que dicen que ok, que ellos van a ir, comienzo a interceder y a orar y a interceder por esa niña y orar y interceder, pero la otra está guindando. Cuando yo veo que ellos se tardan tanto para llegar, le digo yo al muchacho, mira, baja la otra también, que aunque está muerta, vamos a bajarla y vamos a dejársela ahí hasta que ellos lleguen. Y él baja a la muchacha y la atiende a las dos en la mesa. Cuando sigo yo intercediendo y orando, y cuando yo veo que ya ellos, digo, pero ¿qué es lo que esa gente tanto se tardan, Dios mío? Y vuelvo y llamo el 911 y no me cogen el teléfono y no llegan. Cuando yo vi que no llegaban, entonces ahí intensifiqué más en la intercesión y la oración. Y entonces ahí yo comencé a clamarle al Señor, mira Señor, hasta esta que está muerta, si es tu voluntad, tú la vuelves a la vida, Padre, en el nombre de Jesús. Y comencé a orar entonces por las dos, una para que Dios la volviera y la otra para que no se muriera. Y cuando llegó el 911, llegaron los paramédicos, ellos agarraron primero a la chiquita, la que tenía vida supuestamente, y cuando la reviven, entonces se van a la grande y dicen, oh, aquí hay vida también, aquí hay vida, y comenzaron a revivir la grande. A lo que están reviviendo la grande, yo cojo la chiquita, ya estaba en pie, y voy y le digo, mi niña, dime, yo quiero para que vayamos a buscar tu familia, para ayudarte, vamos a buscar tu familia, dime, ¿cuál es tu nombre? Y me dice la niña, yo me llamo Victoria. Gloria a Dios.
Señores, yo no pensé, miren, mayoría de veces cuando el Señor me muestra algo en el mismo sueño, yo digo, oh, pero esto es una revelación en el mismo sueño, y esta vez no me pasó así. Yo me levanté, estaba haciendo todo lo que yo hago por la mañana, que hago mi devocional, hago mis ejercicios y le hago desayuno a mi hijo antes de salir a trabajar. Y yo no había caído en cuenta en el nombre de la niña. Cuando yo estaba haciendo los ejercicios fue que yo caí en cuenta. Victoria, pero victoria es una victoria que el Señor nos va a dar. Y cuando yo le pregunté a ella, ¿y tu mamá cómo se llama? Me dijo, ella se llama Victoria. Oigan eso, la mamá también se llamaba Victoria. Ella me dijo el apellido de la mamá, pero yo no lo recuerdo. Solo sé que era Victoria, que se llamaba la niña y la mamá. Gloria a Dios. Ahí yo me despierto, hermanos. Y a mí lo que yo he entendido de ese sueño de anoche es que el Señor nos va a dar la victoria a través de la fe, la intercesión con fe. A través de la palabra, de declarar la palabra, interceder por esos niños con fe en el nombre de Jesús. Y el Señor nos va a dar la victoria, como yo lo acabo de leer aquí. Porque buscando una lectura hoy para traerla a ustedes antes de este video, el Espíritu Santo me lleva aquí a 1 de Juan 5:4, donde dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El título que tiene mi Biblia aquí en este capítulo es La fe vence al mundo. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Más claro de ahí, mis hermanos, ni el agua. Más claro ni el agua. El problema es, hay un pequeño problema y es que la iglesia está dormida. Y a mi entender, lo que yo veía en esa iglesia que estaba cerrada y oscuro todo, estando esa iglesia ahí, nadie hacía nada, es que la iglesia no está haciendo nada. Y me excusan los religiosos, pero la iglesia no está haciendo nada. La iglesia está dormida, la iglesia está distraída y la iglesia somos nosotros. La iglesia no son las cuatro paredes. Ya el Señor lo demostró que la iglesia no son las cuatro paredes. Pero la iglesia está dormida y se lo dice una persona que estaba así. Porque yo no estoy hablando por hablar. Yo estoy hablando porque yo lo viví, yo sé que es así. Yo estaba distraída, estaba dormida en un letargo. Uno va a la iglesia un domingo y cuando llega a la casa a lo mismo, a vivir una vida igualito que la gente que no está yendo a la iglesia. Y la iglesia no está haciendo nada, principalmente por ese pueblo, porque es un pueblo que lo han tenido en poco, los niños. A los niños la iglesia la ha tenido en poco. No le ha dado la importancia que tienen los niños, porque en la palabra el Señor dice que para entrar al reino de los cielos nosotros tenemos que ser como niños. Miren la importancia que tienen los niños porque son inocentes. Los jóvenes, ok, la dama, los caballeros y los niños, ¿para cuándo? Solo le dan una escuelita bíblica y ya. Y hay, porque miren, muchas veces los padres que estamos dentro de la iglesia, de que oyendo el mensaje y privando en cristiano, más santo que cualquier santo, cuando llegamos a la casa llegamos a maltratar a esos niños con palabras y con hechos. Con diferentes formas maltratamos a esos niños. Y esos niños cuando van creciendo y viendo a uno de que metido en la iglesia y uno maltratando, lo que hacen niños lo que hacen es que no quieren saber del evangelio, no quieren saber de iglesia ni de cristiano. Para que ustedes lo sepan. Porque estoy hablando, porque miren, la verdad no se está hablando. La verdad no se está hablando, se está hablando de todo menos de la verdad. De todo menos de la verdad. Hay muy pocos que están hablando la verdad. Ahorita estaba escuchando un mensaje de este predicador David Wilkerson. Eso es una joya, oír ese hombre. Miren, oír ese hombre es una cosa tremenda. Yo no sé bien si esos mensajes serán grabados, si ese hombre vive o qué. Yo voy a investigar bien porque yo últimamente
Yo siempre me dejo dirigir por el Espíritu Santo y yo veo lo que el Espíritu Santo me dice que vea y oigo lo que el Espíritu Santo me dice que oiga. Y me ha dirigido hacia esa persona, David Wilkinson, y estoy oyendo esos mensajes últimamente. Me cogí un tiempo con los mensajes de Gigi Ávila, que eso es lo que yo oigo. Gigi Ávila, ¿ustedes saben por qué? Porque eso es del tiempo en que se predicaba el verdadero evangelio. Porque ahora mismo para usted oír palabra de Dios, usted tiene que irse al pasado, a esos hombres de Dios. Por eso es que yo he entendido que el enemigo quiere destruir los niños, la niñez y la juventud. ¿Por qué? Porque esas son la nueva generación, el futuro. Y si él destruye esas mentes, si él destruye esos niños y se apodera totalmente de esas mentes, nosotros estaremos perdidos. Como dice en la palabra, que vamos a buscar la palabra de Dios y no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque va a estar distorsionada, como ya está distorsionada. Para usted encontrar un lugar que están hablando la verdad de Cristo, es muy difícil. Y díganmelo a mí, que han dado de iglesia en iglesia aquí en Estados Unidos. Porque después que salí de mi iglesia, Monte de Dios, allá en República Dominicana, yo no he encontrado un lugar a donde yo diga, he encontrado, sí, hombres de Dios que están queriendo hacer. Yo he encontrado, pero entonces los líderes lo pisotean. Pisotean el trabajo que está haciendo el hombre y la mujer de Dios. Ahora mismo estoy en una iglesia que me siento ahí tranquila. Estaba en una anteriormente que me sentía bien, aunque esto no es de un sentir, pero había unas cuantas cosas que no me gustaban, como les digo, algunos líderes, pero estaba ahí tratando de perseverar. Por la distancia tuve que retirarme de ahí y ahora estoy en otra iglesia que también he encontrado la palabra del Señor. Porque es así que hay que buscar, aquí hay que andar con una lupa, señores. Esos pastores donde yo estaba antes, son unos pastores que están hablando la palabra del Señor y están predicando y evangelizando por todas partes. Aquí donde estoy también, pero miren, eso hay que buscarlo con lupa en estos últimos tiempos. Entonces, a esos hombres y mujeres de Dios del pasado y algunos de los que están ahora aquí en el presente, que están hablando, como David Wilkinson, que no sé si ese señor estará vivo o muerto. Alguien que sepa aquí en los comentarios me deja saber. Y el apóstol o profeta, no sé lo que él es, Ramírez, que siempre se me olvida el nombre de él, no sé por qué razón, el nombre, Rafael Ramírez. Óiganme, eso es una cosa increíble. Esa es la verdadera enciclopedia humana, porque allá le decían enciclopedia humana a un locutor muy famoso que había allá en República Dominicana, pero la verdadera enciclopedia humana se llama Rafael Ramírez. Y ese hombre tiene un testimonio, porque esa es otra cosa, que yo no sigo gente sin testimonio tampoco. Por eso es que le digo que voy a investigar David Wilkinson, porque no sé el testimonio de él, no sé ni siquiera de dónde es. Pero este hombre, Rafael Ramírez, tiene un testimonio poderosísimo. Y una de las cosas que más me impactó en el testimonio de él es que ya ese testimonio yo había escuchado anteriormente, de la canción que dice, yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Y yo había escuchado eso, que fue ese pastor que cantó esa canción en un mensaje que iba a dar, y el Espíritu Santo se movió de una manera increíble, extraordinaria. Y cuando yo oí el testimonio de él, ahí él habla y dice que él fue esa persona. Y ahí yo le he dado seguimiento y escucho los mensajes de él, lo en vivo y todo. Y ahí ese hombre está hablando la realidad de la verdad de Cristo y está enseñando. Está enseñando, porque nosotros tenemos que aprender. Yo no sé mucho de la palabra, porque también últimamente me he dado cuenta que en las traducciones se ha perdido la esencia de la palabra del Señor. Pero nada, lo que el Espíritu Santo me revela a través de la lectura de esta Biblia que yo tengo, que es la Reina Valera, pues vamos a seguir entonces adorando al Señor con esto, que es lo que yo tengo a la mano por ahora, hasta que yo pueda aprender a leer en el idioma en que fue escrita la Biblia, o pueda tener una Biblia que se acerque un poco más a la original, a como fue escrita originalmente la Biblia, a la esencia de la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este video, que el Espíritu Santo te dé revelación de su palabra, que esta palabra no quede en el aire, en el vacío. Apercíbete por tus hijos, por tus hijos. Mira las naciones cómo están. Mira las naciones todavía
No ha habido una sola cosa que el Señor me haya mostrado que yo no la haya visto cumplir. Eso es mucho que decirte. Y gente que me conocen puede corroborar eso. Lo que pasa es que yo estaba callada, pero ya llegó el tiempo de hablar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Feliz resto del día. Y si quieres seguir recibiendo los mensajes que comparto a través de esta plataforma de YouTube, suscríbete a mi canal. Dale a la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video. Bendiciones.